dando seguimiento a nuestro webinar de esta tarde, quisiéramos pasar al panel de alto nivel. En primer lugar, buenos días, buenas tardes a todos. En este panel exploraremos un tema crítico para el desarrollo de América Latina, que es cómo desbloquear la inversión para impulsar el crecimiento de la región. América Latina, como todos sabemos, es una región rica en recursos y talento con un gran potencial. Sin embargo, enfrenta retos estructurales que limitan la inversión en la mayoría de los países. El nivel de inversión de la región como en su conjunto es uno de los más bajos a nivel global, con apenas el 20% del PIB en promedio, muy por debajo de otras regiones, principalmente de mercados emergentes. A esta brecha se suman grandes necesidades de inversión en áreas críticas como las infraestructuras, la educación, los servicios sociales. Y esto plantea una pregunta clave, que es cómo podemos revertir esta tendencia e impulsar el crecimiento. Consideremos esto. América Latina concentra el 40% de las reservas mundiales de cobre y recursos claves para la transición energética, pero debe incrementar significativamente su inversión en energía limpia si quiere cumplir sus objetivos de sustentabilidad. Es aquí donde los gobiernos y el sector privado deben trabajar juntos para convertir todos esos desafíos en oportunidades. Tenemos hoy el lujo realmente de contar con un panel excepcional para debatir estos temas. Cada uno de nuestros invitados va a aportar su perspectiva única y muy valiosa basada en la experiencia que tienen en sus respectivos países. Desde Argentina tenemos el ministro Federico Sturzenegger, quien lidera iniciativas de transición económica. Desde Chile, el ministro Nicolás Grau, que está impulsando reformas clave para catalizar la inversión en Chile. Tenemos también Luisa Palacios, una experta reconocida en transición energética y mercados emergentes del Centro sobre Política Energética Global de la Universidad de Columbia. Y desde el Banco Interamericano de Desarrollo, un gusto contar contigo, Eric Parada, economista jefe, con una visión integral de la región. Les invitamos a todos a participar activamente en esta discusión de un poco más de una hora. Pueden enviar sus preguntas a través del chat durante el panel y las abordaremos más adelante. Su perspectiva también es clave para construir este diálogo. Bueno, sin más preámbulos, vamos a organizar para que todos nos puedan seguir y vamos a organizar la discusión en dos rondas de preguntas, una ronda inicial y luego una ronda final con todos los panelistas antes de la conclusión. Quisiera empezar contigo, Federico, sobre lo que estás haciendo en Argentina respecto de las barreras regulatorias a la creación de empresas y a la competencia, que es un factor muy importante, como sabemos, para el desarrollo de América Latina. Cuéntanos un poco sobre esa transformación que Argentina está llevando a cabo en este tema, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Un placer acompañarlos hoy en este panel. Yo diría que hay dos grandes ideas en la presidencia de Milei en el área económica que me gustaría compartir. La primera es la necesidad de un equilibrio fiscal, porque yo te diría, Luis, una parte central que a nosotros nos ha faltado mucho durante muchas décadas es la estabilidad macroeconómica. Entonces el presidente Milei tiene una eh, visión férrea muy fuerte sobre la necesidad que Argentina tenga equilibrio fiscal, con un pequeño twist. Y el twist es que ese equilibrio fiscal debe lograrse no con aumento de impuestos, sino a través de una reducción del gasto. Es decir, bajar el gasto, de esa manera poder bajar los impuestos en ese contexto de equilibrio fiscal, devolverle el poder de compra y gasto al sector privado, que es el que nosotros creemos que es el creador de la riqueza verdaderamente, mucho más que el Estado. En este primer año, el presidente Milei ha ejecutado una reducción del gasto del 30%. It's not a joke, ¿ok? Digamos, es real. Hay pocas evidencias en el mundo sacando fines de guerras donde un gobierno logra bajar el gasto público 30% en términos reales de un año al otro. Esto se ha logrado sin ninguna pérdida de output, o sea, el output está más alto
el nivel de producto está más alto que cuando el presidente Milei comenzó su gestión y empezó este proceso de ajuste fiscal, con lo cual quiere decir que si en este año el gasto público ha caído 5 puntos del PIB y el PBI está más alto, eso quiere decir que el gasto privado se ha expandido 5 puntos, ¿no? Entonces, bien se ha avanzado esta agenda este primer año de, como digo, reducir, digamos, el peso del Estado sobre la economía, devolverle capacidad de compra al sector privado y expandir el sector privado. Al mismo tiempo que se logró equilibrio fiscal en el primer mes de la gestión, algo que quizás era imposible, eso se ha sostenido, ese equilibrio fiscal. Argentina va a terminar el año 2024 con superávit fiscal. No estoy hablando de superávit primario, estoy hablando de superávit fiscal total. De superávit en el año 2024. El presidente, como digo, es una obsesión total que tiene con este tema. Y eso a su vez nos ha permitido hacer un derrumbe en la tasa de inflación, un derrumbe en la tasa de riesgo país. Y eso es como parte de la agenda importante, Luis, para lo que vos decías de cómo recuperamos ese proceso de inversión en Argentina. Ese sería como el primer punto. El segundo punto, o la segunda idea, repito, la primera es equilibrio fiscal y equilibrio fiscal logrado a través de una baja del gasto. El segundo punto central es el de la libertad económica. O sea, partimos de una visión muy de economista, la visión que los acuerdos transaccionales que la gente pauta libremente son mutuamente beneficiosos. No concebimos, digamos, la economía como un juego de suma cero, sino como un juego de suma positiva. Creemos que la gente interactuando en el mercado crea valor, crea riqueza, crea cosas que son, como decía, mutuamente beneficiosas para el que vende y para el que compra, y que entonces que todo, digamos, la agenda debiera estar orientada a dar más libertad para que la gente pueda hacer esas transacciones. Y esa es la agenda, si se quiere, de regulación, en la cual estamos muy involucrados. Esa agenda arrancó, yo hace varios meses se lo mostré a Eric antes de que arrancáramos esto, con un trabajo que habíamos hecho los últimos 2 años, donde habíamos revisado el conjunto de las 4.200 leyes de Argentina, las habíamos categorizado en leyes que estaban bien, leyes que había que derogar y leyes que había que modificar, y habíamos escrito las modificaciones, y eso nos dio de alguna manera un contexto general de la desregulación y de las ampliaciones de libertades que pretendíamos, ¿no?, en el gobierno de Javier Milei. Es ese trabajo y digamos, esta agenda empieza con un decreto ejecutivo, un decreto de necesidad de urgencia que el presidente Milei emitió a los 10 días de llegar a la presidencia, que generó una amplísima desregulación de la economía, eliminando docenas de leyes y cambiando desde el Código Aduanero al Código Aerocomercial una gran cantidad de iniciativas. Y después se continuó unos días después con una ley muy grande que nosotros llamamos la Ley Bases, que también volvió a tratar una serie de temas, que fue una ley que se discutió 6 meses en el Congreso. Fue una de las leyes de nuestra historia parlamentaria que llevó más tiempo discutir, donde por supuesto en esa negociación parlamentaria, imagínense que tenemos bastante poca representación parlamentaria. Tenemos 38 diputados de una Cámara de 270 y 8 senadores de una Cámara de 72. Pero logramos, después de 6 meses y de mucho, digamos, ida y vuelta y mucha discusión y mucho, bueno, tener la flexibilidad que se requiere digamos, tratar con el Congreso, sacar esa ley bases que salió el 8 de julio. Y la ley bases, y con esto voy terminando, eh, por un año le delegó al Poder Ejecutivo cierta potestad legislativa. ¿Esto qué quiere decir? Que el Congreso le dijo, mira, durante un año, si vos ves que hay cosas que sentís que son competencias, funciones del gobierno, que son innecesarias y que no se quieren mantener, te dejo por un año modificar la ley para eliminar esas competencias. Y eso ha sido para nosotros y para mi equipo una gran oportunidad de avanzar muy fuertemente en el proceso de regulación. De hecho, yo, Luis, asumí como ministro el día después de la aprobación de la ley, porque el presidente me dijo, bueno, ahora tenemos un año, hay que apurar el acelerador a fondo. Tengo un cartel afuera de mi oficina donde voy marcando los días que faltan hasta que venzan estas facultades delegadas. Y la verdad que hemos implementado un amplísimo programa de desregulación que podría contarte la de hoy a la mañana, ¿no? Que hacemos un cambio revolucionario, porque la habilitación de establecimientos para producción de alimentos, que típicamente requería una habilitación del SENASA, ahora cambiamos totalmente el procedimiento. Va a haber una serie de cosas que uno tiene que cumplir. Si vos decís que las cumplís, empezás a producir,
después el departamento del SENASA de control alimentario te puede ir a auditar en cualquier momento, pero no está supeditado a que te vengan a auditar, cosa que a veces tardaba 6, 7, 8 meses que tenías la fábrica parada esperando que te la habiliten. Eso se cambia totalmente la lógica. Digo, eso es de hoy, ¿ok? Digo, si cualquiera que quiera seguir nuestro proceso, que me siga mi cuenta de Twitter y todas las mañanas se va a despertar con la desregulación del día, digámoslo, por decirlo de alguna manera, pero vas a ver que es un proceso muy amplio, con muchísimo en el pipeline y que creo que le estamos devolviendo esa libertad a los argentinos que esperemos les dé esa oportunidad de realmente desarrollarse y crear riqueza como creemos que va a ocurrir. Déjame, para no extenderme, terminar ahí. No, muy bien, Federico. No, de hecho, como sabes, estamos trabajando ahora en nuestra próxima Economic Survey, ¿no? De Argentina, y por lo tanto estamos acompañando muy de cerca lo que está pasando, un periodo muy dinámico y muy importante, como comentaste, ¿no? La necesidad de resolver atacar los problemas macro, sin los cuales no hay crecimiento sostenible, y al mismo tiempo avanzar en las reformas micro, ¿no? Que son muy importantes para la Claro. eficiencia de un país. Pero gracias, vamos a seguir hablando contigo sobre todos esos temas. Nicolás, pasando a Chile, también el tema de esfuerzos para catalizar la inversión. ¿Qué impacto se espera de la reforma al sistema de permisos en Chile y cuáles son los principales desafíos para su aprobación? Bueno, muchas gracias por la invitación y por poder participar en este panel donde se discuten experiencias de diversos países, que por supuesto eso nos ayuda a transmitir lo que estamos contando y también a aprender de otras experiencias. Pero lo primero que yo diría es partir por la oportunidad que tenemos en Chile. Vengo de una reunión en que presentamos la proyección de inversiones en minería en Chile para los próximos 10 años, que no es una proyección estadística, sino que eh, se le consulta a cada una de las empresas cuáles son las decisiones tomadas por su directorio. Lo que se ve en Chile, y no solo ocurre en la minería, sino también en otros ámbitos, es que estamos teniendo hoy la proyección de inversión más grande de los últimos 10 años, que para que se hagan alguna idea es una proyección de 83.000 millones de dólares de inversión solo en minería. Si uno ve los datos de energía y de otros ámbitos, es todavía más grande. Por lo tanto, lo que se ve en Chile es que estamos en condiciones de hacer, yo diría, de la lucha contra la crisis climática el motor principal de nuestro desarrollo. Ahora, cuando uno tiene un pipeline de inversión tan grande, por supuesto que se tiene que hacer cargo de sus deficiencias regulatorias. Y Chile tiene deficiencias regulatorias. De hecho, cuando uno conversa con los inversionistas extranjeros interesados en invertir en nuestro país, se valoran mucho diversos temas, pero efectivamente nuestra condición más débil o nuestra situación a mejorar es lo regulatorio. Y es por eso que nuestro gobierno está llevando una agenda de transformación regulatoria tanto en ámbitos ambientales como sectoriales. Hay 4 proyectos de ley actualmente siendo discutidos. Yo me voy a centrar en lo que se refiere al proyecto de permisos sectoriales. Los permisos sectoriales son, para decirlo en simple, todos los permisos que no son parte del sistema de evaluación ambiental. En Chile, para hacerse un orden de magnitud, estamos hablando de unos 400 autorizaciones, que nuestra mirada es que la regulación Creo que tenemos un problema de contacto con Nicolás. remotos muy fuertes perjuicios. ¿Perdón? ¿Me escuchan No, ahí? no, pero Nicolás, No, te lo que comentaba está, que teníamos problemas de conexión, pero ahora sí te oímos. lo que decía es que en Chile eh, tenemos, digamos, terremotos muy fuertes, los edificios se caen. No, creo que... Uy. ¿Me escuchan bien? No, no, creo que es un problema de conexión, Nicolás. Voy a Sí, tratar, como estoy viajando, voy a tratar de sí, ponerme en un lugar en que no nos movamos cuando se empiece a escuchar bien. perfecto. ¿Me escuchas bien ahora? Sí, ahora sí. Lo que decía es que nuestra mirada respecto a la regulación es que eh, es necesario no tener menos regulación, sino que tener mejor regulación.
de forma tal que podamos mantener el estándar regulatorio que tiene nuestro país, que es importante porque, insisto, en Chile terremotos grandes y edificios caen, y eso por supuesto tiene que ver, entre otras cosas, con buena regulación. Estamos muy convencidos que es posible mantener el estándar regulatorio reduciendo fuertemente los tiempos. De hecho, no es solo nuestra reforma de permisos sectoriales, nuestra estimación es que debiera reducir los tiempos para la admisión de un proyecto de inversión entre un 30 y un 70%, dependiendo de la naturaleza del proyecto. ¿Y cómo se hace esto? Se hace a través de distintas estrategias, pero una fundamental, por ejemplo, es cambiar algunas autorizaciones por declaraciones juradas en contextos de bajo riesgo. ¿Por qué esto es útil? Porque la declaración jurada, por un lado, en contextos de bajo riesgo, por supuesto, va a reducir los tiempos, pero la regulatoria de los servicios sectoriales que se dedican a esto. Hay servicios sectoriales de salud, por ejemplo, que tener en una región 500 autorizaciones. Puede ser que 300, 400 de esas autorizaciones sean de bajísimo riesgo. Entonces, si uno de esas autorizaciones las pasa a declaración jurada, no solo reduce el uso, digamos, la tasa de uso de esas autorizaciones, y de esa manera, con la misma gente y con sus mismas capacidades, que en Chile el Estado tiene mucho profesionalismo, puede responder mucho más rápido a las autorizaciones que por su riesgo no pueden pasar a declaración jurada. Entonces hay, digamos, un efecto, llamémosle, de equilibrio parcial, y hay otro efecto más de equilibrio general, que es descomprimir la tasa de uso de los permisos. Entonces, esto es una reforma bien profunda, es un proyecto ambicioso, de unos 110 artículos, que involucra el cambio de 37 cuerpos legales de la más diversa índole, y que estamos logrando cambiar con mucho consenso. Esto ya se aprobó en la Cámara de Diputados, votaron a favor de los diputados que estaban presentes, unos 120 a favor y solo 5 en contra, es decir, todos los sectores políticos están apoyando esta transformación. Que, insisto, no es menos regulación, sino que es mejor regulación. Ahora, ¿cuál es el efecto esperado de esto? La estimación que nosotros tenemos, que es una estimación que yo considero conservadora, es la que hizo lo que se denominó el grupo Marfan, o la comisión Marfan, economista muy connotado de Chile, que fue miembro del Banco Central, también ministro de Hacienda, en que a esa comisión se le pidió estimar el impacto que podrían tener en crecimiento algunas de estas políticas. Y lo que ellos estimaron es que una reducción de los tiempos para la autorización de una inversión de 30%, que es por debajo de lo que varía nuestra reforma, podría implicar un aumento del crecimiento de 0.25 puntos porcentuales por año. Nosotros, insisto, creemos que es una estimación conservadora por dos razones. Primero, porque creemos que este efecto va a ser aún más grande. Aquí es muy difícil de estimar, por ejemplo, todos los proyectos que no se realizan por la demora regulatoria. Lo único que uno puede ver es, el efecto más fácil de estimar es el impacto de los proyectos que actualmente se están realizando. Pero además, porque nuestra reducción de tiempo va a ser más alta de 30%, porque estamos haciendo muchas otras cosas que son difíciles de estimar cuál va a ser su impacto. Por ejemplo, vamos a hacer cambios que nos van a permitir paralelizar procesos, ¿ya? Vamos a hacer cambios que nos van a permitir tener mucha más transparencia. En la actualidad, todas estas autorizaciones están totalmente descentralizadas. No hay una ventanilla única, y eso implica que el Estado ni siquiera tiene los datos de calidad y en tiempo real que permitiría hacer una mejor gestión. Y además no son totalmente conocidos. Y como no son totalmente conocidos, por ejemplo, no pueden estar descritos en la prensa. Nosotros creemos que la prensa puede tener un rol muy relevante, logrando disciplinar, empujar a los servicios sectoriales para hacer este cambio. Y estamos haciendo todos estos cambios con acuerdo en el Parlamento, con acuerdo con las asociaciones de funcionarios, ¿no? que están convencidos que hay que hacer esta transformación, y por lo tanto estamos convencidos que van a ser cambios que van a poder ser estables en el tiempo. Así que estamos muy, muy entusiasmados. Creemos que los impactos, insisto, que solo estos impactos de algo más de 0.2 puntos porcentuales por año de crecimiento extra por esto, nos deberían permitir recaudar, además en términos fiscales, $1.000 millones más. Entonces no solo va a ser más crecimiento, sino por supuesto también mayor recaudación fiscal. Así que entusiasmados con esta agenda, y por supuesto muy agradecidos porque hemos trabajado con la OCDE y hemos visto además la experiencia de otros países para apoyarnos en ella. Perfecto, Nicolás. No, realmente creo que es un esfuerzo no solamente crítico en Chile, pero en varios países, ¿no? Donde mejorar la calidad del stock de regulación
es extremadamente importante, además de garantizar que las nuevas regulaciones estén adaptadas a las necesidades, ¿no?, de sectores muy dinámicos, con cambios tecnológicos muy rápidos, ¿no?, en que hay que ajustarse a lo que son los cambios de contexto, ¿no? Pero muy, muy importante la experiencia de Chile. Luisa, haciendo hincapié entonces con el tema de inversión en el sector de energías renovables, ¿qué medidas podrían acelerar la inversión en esos sectores de energía limpia, por ejemplo? ¿Y cuáles son las barreras principales en tu experiencia? Luis, mil gracias por la invitación. Realmente un honor estar en este panel y difícil seguir luego de la presentación de estos dos maravillosos ministros. Entonces, yo creo que para poder entender cómo capitalizar y disminuir las barreras, creo siempre que es importante entender cuál es el punto de partida. Y el punto de partida de América Latina realmente es bastante... hay muchas ventajas en el punto de partida. Me voy a enfocar en cuatro. Primero, la región, para todo el mundo, yo creo que ya está claro que la región es competitiva en muchas de estas nuevas formas de energías limpias de las que estás mencionando. Normalmente, a veces, creo que el entendimiento es energías hídricas, solares, eólicas, que son realmente para la matriz eléctrica. Pero en el sistema energético, la región realmente es bastante competitiva en otro tipo de energías que también atraen bastante inversión, como por ejemplo la energía, la bioenergía. Que va a ser un elemento importantísimo en la descarbonización de sectores de difícil descarbonización como son industria y transporte. También en energías donde no está tan claro, por lo menos todavía, su comercialidad. Estoy hablando de hidrógeno verde, hidrógeno de baja emisiones de carbono, y también estoy hablando de captura de carbono en líneas generales. Entonces, una de las cosas importantes de entender es que la región juega en todas estas energías, en todos estos mercados. Además, el segundo punto es que, como acaba de mencionar el ministro Grau, la región tiene amplios recursos mineros llamados minerales críticos, que son la columna vertebral de la transición energética. La Agencia Internacional de Energía ve que se tiene que redoblar se va a redoblar la demanda de estos minerales críticos, en donde la región está sentada hoy en 40% de las reservas de cobre, en casi entre 50 y 60% de las reservas de litio, y aquí tenemos a los dos ministros que representan estos países, y produce más o menos como el 40 al 50% del cobre y alrededor del 30% del litio. No hay transición energética sin América Latina, punto. Entonces, esto es importantísimo entender como punto de partida. Tres, la región tiene un altísimo potencial en la producción de productos y servicios de baja intensidad de emisiones, porque la matriz eléctrica que tenemos hoy, en promedio, es verdad que ese promedio esconde muchas divergencias, pero en promedio tenemos hoy 60% de participación de energías renovables o energías limpias. Es decir, América Latina está hoy donde el resto del planeta quiere estar. Y cuarto, las energías renovables, cosa que yo creo que no se entiende, las energías limpias atraen hoy más inversión privada de lo que atrae la producción de petróleo y gas. De hecho, el ratio es 1.3 de inversión en energías limpias versus a la inversión en energía de producción de petróleo y gas. O sea que ya entendemos cómo hacer esto. O sea, ya tenemos modelos de negocio y tenemos mecanismos de financiamiento que nos permiten, que es un excelente punto de partida. Solamente para que tengamos una idea, estamos invirtiendo más o menos como entre 60 a 70 mil millones de dólares en promedio en la región en energías limpias. Eso no es suficiente, y eso es parte de tu pregunta, porque tenemos que aumentar esta inversión entre más o menos 5 a 6 veces para llegar a inversiones anuales de entre 200 a 300 mil millones de dólares si queremos cumplir con los compromisos del Acuerdo de París y si queremos cumplir con todos nuestros compromisos sostenibles. Entonces, dado que esto no es suficiente, ¿cómo entender y cómo capitalizar en este potencial? La primera cosa es que estamos demasiado enfocados en el tema de financiamiento. Y es importante, para hay una diferencia entre financiamiento e inversiones. Lo que tenemos que escalar son las inversiones, el financiamiento viene luego. Porque dentro de ese concepto de financiamiento, esto no puede ser otra vez un aumento de deuda. Hay demasiado enfoque en el tema de financiamiento como parte de deuda y no suficientemente en equity. En los países en desarrollo,
La mayor parte del financiamiento está viniendo en forma de equity. En los países, perdón, desarrollados, en los países en desarrollo, la mayor parte del financiamiento de la transición energética está viniendo desde el punto de vista de deuda. Eso lo tenemos que revertir, porque la transición energética es una agenda de desarrollo del sector privado. Es muy distinto financiar energías que vienen de petróleo y gas que financiar energías que vienen del sector verde o energías limpias. La proposición en términos de ganancias es completamente distinta. Estos son márgenes comprimidos, en donde toda esta agenda de regulación es extremadamente importante porque no tienes margen de maniobra. Entonces, creo que tenemos que también entender una cosa muy difícil de entender, que es que la transición energética implica una desglobalización de los mercados energéticos. Es decir, más o menos como el 60% de la energía hoy se comercializa en mercados extranjeros. La transición energética es realmente convertir la energía a nivel local, lo que debería representar una agenda particularmente importante de desarrollo local. Pero también entendemos que por los temas fiscales que acaban de mencionar, esta es una agenda en donde la participación del sector privado es muchísimo más importante, y la Agencia Internacional de Energía ha estimado que más o menos se requiere que el 70% de estas inversiones vengan del sector privado. Entonces, es importante para la región también entonces minimizar riesgos. La transición energética viene con riesgos de cambios climáticos, entonces las inversiones tienen que tener resiliencia. Resiliencia con respecto a cambios. O sea, tenemos que hacer dos cosas al mismo tiempo: adaptación y mitigación. Y allí creo que es importante para la región también entender que su fortaleza en energías que vienen de petróleo y gas es una fortaleza y no una debilidad. Estamos también muy enfocados en este momento en la resiliencia de los sectores eléctricos y la resiliencia de los sistemas energéticos. Por tanto, cuando entendemos financiamiento e inversión, inversión en descarbonización también es importante. La inversión en descarbonización te puede además convertir en estos distintos tipos de esquemas de financiamiento y de inversión que estamos pensando, en donde el sector público y el sector privado participan mutuamente. Y eso lo que significa también es que hay que invertir. Me encanta este tema de regulación, pero también hay que invertir en gobernanza. Una de las cosas que yo veo que viene con todas estas inversiones es que se tiene que demostrar que son inversiones de baja emisión. Entonces, y no solamente se tiene que mostrar eso, o sea, no solamente que decirte que son sectores inversiones de baja emisión es suficiente, te lo tengo que demostrar. Y no solamente eso, es que bajas emisiones no es suficiente, también tienen que venir con sostenibilidad. Y eso implica un rol distinto también para el gobierno y para garantizar que esos sistemas de gobernanza, esa regulación capitalice en este tipo de inversión del sector privado. Lo dejo allí. Muchas gracias, Luisa. Creo fundamental el tema de gobernanza y también del mix, ¿no? De financiamiento entre equity y deuda que mencionaste. Antes de pasar a Eric, porque sé que Federico no puede quedarse más con nosotros, quisiera antes, y te pido disculpas a Eric, si puedo entonces pasar a Federico para 2 minutos, entonces, Federico, que es creo que el tiempo que tienes, para que nos comentes un poco como dando seguimiento a tu primera intervención, que es, ¿qué lecciones podemos aprender del proceso de transformación porque está pasando Argentina? Si puedes. Creo que puedes seguir hablando horas y horas sobre eso, Sí, pero al ahora sí. menos así, el Antes, mensaje principal. antes que nada les pido disculpas porque fue absolutamente un error mío de agenda y se me superpusieron cosas y tengo que irme en unos minutos. Pero, a ver, empezaría con Nicolás, primero felicitándolo por esas inversiones en minería. ¡Wow! O sea, la envidia, ¿no? Sana envidia acá de un argentino de ese éxito. Me parece que eso está buenísimo. Y lo que él mencionaba era justamente lo que yo mencioné en mi presentación, esta idea de pasar de las habilitaciones a las declaraciones juradas. Es decir, confiar un poco en el otro participante, te hace una declaración jurada de que cumple con los estándares que impone la regulación, después uno lo audita, pero es un proceso muchísimo más ágil y mucho más eficiente y me parece que eso está espectacular y
me gustó escucharlo de él, lo estamos haciendo nosotros acá y me parece que es un camino muy interesante. Por otro lado, él también hablaba de si necesitamos tener menos regulación o mejor regulación. Siempre queremos tener una mejor regulación, pero yo sobre ese punto plantearía si hay una pequeña diferencia de perspectiva, y es que yo creo que no sé cómo está Chile respecto a Argentina. Argentina, digamos, es como, yo digo, la regulación es como pelar una cebolla, ¿no? Uno va sacando capas y va sacando capas y va sacando, y siempre hay una capa abajo y uno siempre termina llorando, ¿no? Porque, digamos, dice, no puede ser que haya tantas cosas, ¿no? Subyacentes. Y nosotros creo que quizás el ejercicio que nos permitimos hacer, sin ser dogmáticos, no es un enfoque dogmático, pero sí nos queremos permitir el espacio para preguntarnos si esa regulación debiera existir o no. Es decir, porque muchas veces esas regulaciones han sido producidas por los intereses de la burocracia, los intereses de eh, sectores económicos que han impulsado ese tipo de regulaciones. A veces uno en una regulación dice esto absolutamente no tiene ningún sentido. Está clarísimo que hay un interés económico por detrás de la regulación. Entonces nos parece que una parte absolutamente esencial del ejercicio de desregulación, en esa búsqueda de una mejor regulación, es preguntarte, darte el espacio para preguntar si la regulación debiera existir o no. A veces una mejor regulación es que no exista regulación, ¿no? Entonces, incluso en temas donde uno, digamos, tiene, yo siempre, el ejemplo que doy es que el paper de Akerlof de The Market for Lemons, que fue el paper que introduce el concepto de asymmetric information, y que es con información asimétrica hasta puede implosionar el mercado, explicaba Akerlof. Entonces necesita algún tipo de regulación que puede requerir algún tipo de intervención, pero fíjense qué curioso, el mercado de autos usados en Estados Unidos no está regulado. Entonces, el hecho que vos tengas una distorsión en el mercado no es de por sí suficiente para justificar una regulación. Entonces, me parece que eso sería quizás lo que querría, digamos, yo introducir como un concepto adicional. Permitámonos desafiar. Y yo creo que eso es un poquito la tónica de Javier, ¿no? De Javier Milei. Lo estamos viendo en el contexto internacional, que es una persona que dice, debatamos todo. Nuestra ley bases puso sobre la mesa un montón de temas que en Argentina era tabú. Y yo creo que para la sociedad fue como un alivio esta idea de que podemos debatir todos, ¿no? Que no hay temas que no se pueden tocar, que hay temas que son politically correct y entonces no los podés desafiar. Y me parece que es muy sano para una sociedad permanentemente hacer ese ejercicio de autointerpelación, ¿no? Y me parece que un poco la tensión que está generando Javier a nivel internacional es también porque está diciendo algunas cosas que a nivel internacional por ahí no se desafiaban. Termino con un comentario sobre el tema medio ambiente, porque lo tocó Nicolás y también lo tocó Luisa. Te pido disculpas, Eric. Que a mí me gustaría también presentar otra perspectiva que creo que aplica tanto a Argentina como a Chile y a otros países, no sé, podría incluir a Namibia, que es la siguiente. ¿Cómo contribuyen Argentina y Chile al luchar contra el calentamiento global? Y yo digo, no contribuyen, Luisa lo dijo esto, yo creo que no contribuyen para nada con la producción de energía renovable. Contribuyen poniendo a disposición del mundo el cobre y el litio, que son insumos esenciales para la transformación energética. ¿Por qué digo esto? En el caso de Argentina, que es un país con capital muy caro por nuestras, digamos, nuestras propias falencias, ¿correcto? Que hemos hecho que el capital sea muy caro en Argentina. Producir con energías renovables es casi producir con la manera más cara que podríamos producir energía en Argentina, porque es una producción de energía con capital, que es lo que menos tenemos, siendo un país que, por ejemplo, tiene una de las reservas de gas más grandes del mundo. Entonces, eso es como un sinsentido. Y me parece que, y termina siendo como una mochila muy grande, porque nosotros tenemos una ley que exige que el 25% de la producción industrial se alimente con energía renovable. Bueno, yo te diría, eso es casi como eliminar las ventajas competitivas de Argentina en cualquier segmento industrial, porque estás diciendo que un 25% de la energía la tenés que comprar de una manera totalmente anticompetitiva. Entonces, a mí me parece que estaría bueno en el debate este internacional decir, ojo, que hay países donde las exigencias ambientales no sean exclusivamente que yo produzca de manera limpia, sino que se entienda que la contribución nuestra es poner estos insumos tan importantes para la transición energética. Dice mi colega de Harvard, Ricardo Hausmann, dice,
no vamos a salvar la atmósfera sin arañar la superficie de la Tierra, ¿no? Entonces, algunos tendrán que emitir menos y otros tendremos que arañar más la superficie de la Tierra. Y nada, simplemente quería dejar eso como un paradigma para pensar, que me parece que en el caso de nuestros países sería interesante que esa perspectiva esté considerada a la hora de analizar, digamos, al menos ponderar la contribución que hacen nuestros países a este tema del calentamiento global. Bueno, cierro ahí porque me parece que ya me extendí. Más de 2 minutos hablé seguro. Perfecto, Federico. Gracias. Creo que ya has dejado una pista para un próximo panel, ¿no? Un tema sumamente importante y muchas gracias por haberte sumado a nosotros, Muchas ¿no? gracias a ustedes y me disculpo por tener que retirarme. Gracias. Gracias. Eh, Eric, gracias por tu paciencia, pero quisiera hacerte una pregunta que inspirada por la intervención de Luisa, que tiene que ver con la responsabilidad fiscal, ¿no? ¿Cómo puede la región incrementar la inversión pública y al mismo tiempo lograr garantizar la sostenibilidad de sus finanzas públicas? Perfecto, muchas gracias Luis y muchas gracias por la invitación de la OCDE. Realmente es un honor poder participar en esta discusión y por supuesto encantado de estar junto a ti, Luisa, Nicolás y Federico. Me hubiera gustado seguir escuchándolos porque realmente es una visión bastante moderna, ¿no es cierto?, sobre cómo las regulaciones malas deben ser revisadas de alguna forma y yo creo que se está haciendo un ejemplo incluso para Estados Unidos, así que felicito al ministro Grau y al ministro Sturzenegger por esos esfuerzos. Bueno, gracias por esa pregunta, porque yo creo que hay que abordarla y es fundamental abordarla rápidamente. Y en primer lugar, habría que reconocer el contexto desafiante que hoy día tiene América Latina y el Caribe. Si bien hemos visto una mejora en los balances fiscales y, por ejemplo, ya llegamos a un promedio casi de cero del PIB en el balance fiscal primario del 2023, enfrentamos vientos en contra bien significativos. O sea, no hay que olvidarse de ese contexto. Una desaceleración del crecimiento económico que va a converger al 2%, como ustedes justamente lo plantearon esta mañana en las perspectivas económicas que mostraron, presiones por tasas de interés globales aún altas y pago de intereses, y este es un punto que hemos destacado recientemente, que representan más del 11% de los ingresos fiscales en promedio en la región. 11%. Si uno lo compara con el promedio histórico, estamos hablando de un paso del 9% hasta 11%, pero si uno lo compara con el mundo desarrollado solo paga 3% en pago de intereses, como los ingresos fiscales. Entonces, es un contexto complejo. El segundo punto, y quizá el más crítico, se refiere a la dinámica de la inversión pública en la región. Nuestras investigaciones muestran un patrón preocupante. Por ejemplo, durante los periodos de auge económico, nuestros países tienden a aumentar el gasto corriente, pero cuando llegan las recesiones, ¿no es cierto?, o un ciclo más bajo de crecimiento, el ajuste recae desproporcionadamente sobre la inversión pública. Esta decisión creemos que es económicamente contraproducente porque el multiplicador de la inversión pública puede llegar a ser tan alto como 2 en países en desarrollo, mientras que el del gasto corriente sistemáticamente es menor que 1. Y más aún, la inversión pública es un fuerte complemento de la inversión privada, especialmente cuando las empresas tienen buen acceso al crédito. Y la tercera perspectiva se relaciona con el rol crucial de las reglas fiscales y nuestros estudios también demuestran que las economías con reglas fiscales de calidad, bien diseñadas e implementadas, logran proteger mejor la inversión pública durante ciclos económicos adversos. La evidencia empírica confirma que estas reglas son especialmente efectivas cuando incluyen objetivos fiscales ajustados cíclicamente y mecanismos de flexibilidad apropiados. Entonces, ¿cuál es el camino a seguir? Y ahí propongo 4 acciones concretas. Primero, necesitamos implementar reformas fiscales inteligentes que amplíen las bases tributarias y mejoren la eficiencia de la recaudación. Esto no se trata simplemente de aumentar impuestos, sino de asegurar que todos los sectores contribuyan de manera justa y eficiente. Segundo, existe una oportunidad significativa en la reducción de ineficiencias técnicas en el gasto público. Investigaciones recientes, por ejemplo, muestran que podemos generar ahorros hasta 4,4% del PIB a través de 3 medidas específicas. Reducir las filtraciones en el gasto fiscal, que representan un 1,7% del PIB, por ejemplo, mediante la focalización adecuada de transferencias y subsidios, porque estamos entregando subsidios a grupos que no los necesitan.
ajustando las diferencias salariales entre el sector público y el sector privado, que podrían generar ahorros del 1,4% del PIB, y optimizar las compras públicas para eliminar sobrecostos que representan 1,3% del PIB. En total, estamos hablando de promedio de un 4,4% del PIB. Y estos ahorros, por supuesto, podrían más que duplicar la inversión pública en toda la región. O sea, imagínense la fuerza de tratar de combatir esas ineficiencias. Tercero, debemos establecer reglas fiscales, pero creíbles, que protejan específicamente la inversión pública. Estas reglas deben incluir cláusulas de escape bien definidas para periodos de crisis, permitiendo mantener niveles estratégicos de inversión pública e incluso en tiempos difíciles. Cuarto, y el último punto y fundamental para el éxito de estas medidas, necesitamos mejorar significativamente la comunicación con la ciudadanía. Las reformas fiscales son mucho más exitosas cuando existe una comprensión clara de sus beneficios a largo plazo. Y ahí hemos sido malos en comunicar por qué estas reformas son necesarias. Debemos explicar de manera transparente cómo estas medidas contribuyen de alguna forma al desarrollo sostenible de nuestros países. Y simplemente para concluir en esta sección, quisiera enfatizar que crear espacio fiscal para la inversión pública no es solo una cuestión técnica, es una decisión estratégica fundamental. Y si bien el camino no es fácil, la evidencia muestra que es posible mantener niveles saludables de inversión pública sin comprometer la responsabilidad fiscal. Y el éxito obviamente va a depender de nuestra capacidad para implementar estas reformas de manera estratégica y mantener el compromiso político necesario para su sostenibilidad a largo plazo. Lo dejo hasta ahí, Luis. Gracias. Perfecto, Eric. Muy importante realmente la tarea de hacer que la inversión pública no sea la variable de ajuste, ¿no? Como ha sido tradicionalmente en periodos de ajuste de finanzas públicas. Muy, muy importante. Nicolás, para concluir, un par de minutos de tu lado, ¿cómo equilibrar la necesidad de aumentar la inversión con la protección del medio ambiente? Que es un desafío no solamente para Chile, pero estamos viendo alrededor del mundo. ¿Qué opinas respecto de eso? Bueno, disculpen hacer esto desde el aire libre aquí ya, pero yo diría distintas cosas. Lo primero es que parte de la protección del medio ambiente requiere mucha inversión. ¿Ah? En Chile necesitamos básicamente que nuestras industrias pasen a otras tecnologías verdes, y necesitamos además desarrollar con más fuerza los sectores que son indispensables para la lucha contra la crisis climática. Entonces hay una primera parte que por supuesto es muy relevante que se tenga en consideración. Ahora también es cierto que la crisis climática no es solo, o los problemas ambientales que tenemos no son solo crisis climáticas, sino también crisis de biodiversidad, también tenemos una crisis de residuos. Entonces es más profundo que simplemente hacer más inversión que posibilite la lucha del mundo contra la crisis climática. Ahora, ¿cómo hacer estas dos cosas? Nosotros creemos que no hay que inventar cosas que no existen. Cuando comparamos, por ejemplo, Chile, lo digo con autocrítica, con otros países, nos damos cuenta que hay otros países que tienen un estándar ambiental más alto que Chile y sin embargo se demoran mucho menos que lo que se demora nuestras distintas regulaciones, nuestras distintas autorizaciones para permisos. Por lo tanto, es claro en la experiencia mundial que es posible tener estándares ambientales altos, estándares regulatorios altos, al mismo tiempo que tú tienes rapidez y certidumbre para los inversionistas, que son los dos aspectos fundamentales para la inversión. Y creo que las cosas que estamos haciendo, como por ejemplo avanzar en declaraciones juradas en contextos de bajo riesgo, justamente apuntan en esa dirección, porque lo que tú haces es que pasa a declaraciones juradas las cosas que, en caso que un privado o un titular del proyecto haga un mal uso de aquello, el riesgo para la sociedad es muy bajo. Y de esa manera, insisto, no solo apuras esos proyectos de inversión, sino que además liberas horas personas para que una persona que está viendo un permiso sanitario, una persona que está viendo un permiso, por ejemplo, de riesgo en minería para la y los trabajadores, todas esas personas puedan dedicarse realmente a los permisos, a las autorizaciones, que en caso que no se resguarde bien el riesgo, realmente pueda tener un impacto muy negativo para la sociedad. Nosotros estamos convencidos que la regulación que a mí me toca ver como ministro, que son las regulaciones sectoriales, insisto, en general tienen una buena inspiración. Buscan proteger a la sociedad de un riesgo. El tema es que se ha hecho sin ninguna consideración sistémica y no se ha hecho, digamos,
con un buen diseño. De hecho, lo que hay en este caso más bien es una falta de diseño y 400 permisos sectoriales que no tienen ninguna articulación entre sí. Y por lo tanto estamos convencidos que es posible mantener ese espíritu positivo, que es, insisto, proteger a la sociedad de algún riesgo relevante para ella, al mismo tiempo que se reducen sistemáticamente los tiempos. Creemos además que si esto no lo hacemos de esta manera, lo que puede suceder en 1 año, 2 años, 3, 4 años más, es que, por ejemplo, se haga una inversión, no se resguarde bien un riesgo y después existe un escándalo en la sociedad y tengamos ahora una ola en la dirección opuesta, es decir, de poner más regulaciones sin una mirada reflexiva, sin una mirada sistémica. Por eso creemos que es muy importante hacerlo esto de forma ordenada y trabajando con las distintas miradas interdisciplinarias que son importantes en este caso. Terminaría diciendo, por ejemplo, resaltar el excelente trabajo que nosotros hemos tenido con el sector sanitario en Chile. Y déjame dar un ejemplo, Luis, bien concreto de esto. El sector sanitario, ellos nos dijeron en algún momento al Ministerio de Economía, mire, hay un informe sanitario que se le pide a las empresas de menor tamaño, que son de giro comercial, que no tiene ningún sentido tenerlo. Entonces nosotros, a partir del informe que hizo la autoridad experta en salud, en toda esta conversación que hicimos con más de 40 servicios sectoriales en Chile, sacamos finalmente la necesidad de ese informe sanitario en el caso del giro comercial. Entonces creemos que trabajo en equipo, trabajo interministerial, teniendo esta perspectiva de que lo que se necesita acá es una regulación de calidad en el fondo y que digamos, lo que uno tiene que mirar en última instancia no es, si me permite la expresión, cuántos permisos elimina, sino que lo que tú tienes que mirar es cuánto tiempo reduces condicional a seguir protegiendo los riesgos que son fundamentales en esta materia. Ese es nuestro problema matemático, digamos, reducir tiempo condicional a que exista un estándar regulatorio que se mantenga en su calidad. Perfecto, Nicolás. No, realmente muy importante. Es decir, cómo distinguir lo que es regulación relevante, meritoria y que tiene que mejorarse, ¿no? De lo que es obstáculo puro, ¿no? Al emprendedorismo, al crecimiento y la inversión. Muy, muy, muy bien. Luisa, un poco en relación a tu primera intervención, cuestión de riesgos que también mencionó Nicolás. ¿Cómo tú ves? ¿Cuáles son los riesgos que enfrenta la región para atraer más inversión privada? Yo creo que me voy a enfocar en la parte geopolítica, porque esta es una de las cosas que yo creo que no prestamos suficiente atención. Y sí viene una intensificación de riesgos geopolíticos. Ya estamos viendo un aumento en tensiones entre China, Europa y los Estados Unidos. Estos son los tres inversionistas más importantes de la región y los tres mercados más importantes de la región. La región tiene realmente una ventaja geopolítica como ninguna otra región, pero se va a volver más difícil. Entonces, ese balance fino de cómo integrar política exterior dentro de la manera como entendemos política de inversión creo que va a ser importante. Acceso a mercado de exportación va a empezar a ser, digamos, sin ser sujeto a barreras arancelarias, es una de estas cosas que creo que tenemos que ser muy conscientes de las cosas que van a venir. Creo que la región, eso puede transformarse en una oportunidad. Barreras arancelarias va a tener un tema de reglas de origen y lo vamos a ver con México bastante complicado. Una de las ventajas de reglas de origen es que es como forzar inversiones aguas abajo en muchos de estos sectores, porque las reglas de origen van a tener que garantizar que muchas de las inversiones y de las exportaciones que se están haciendo en la región no sean trampolín para otros países. Eso significa aumentar el contenido local y por tanto se puede ver como una ventaja. Una agenda que combina el sector privado con energías limpias y aún con energías tradicionales, me parece que es no solamente que es una buena idea desde el punto de vista económico, va a ser una buena idea desde el punto de vista político. Aquí también hay un tema de Estado versus sector privado. Entonces, mientras se desarrollen reglas claras, de competencia clara, en donde todos los actores compiten con reglas claras, las inversiones que se hacen no se están, se reduce el riesgo de que se interpreten de una manera geopolítica,
porque hay igual de condiciones para todos. En este momento es un activo que la región está abierta tanto a la inversión privada en energías limpias, pero en las tradicionales. Eso es un activo, porque la región no puede estar restando en este momento, tiene que estar sumando. Es en el mundo, ¿cómo compite uno para monetizar energías de bajo carbono? Monetizarlas desde el punto de vista de exportación, me parece que es uno de los retos más importantes que va a sufrir, que va a tener que, la región va a tener que lidiar con esto. Una cosa es que haya muchas inversiones, el tema, sobre todo con los exportadores de gas y de petróleo, es que las energías limpias no vienen con una clara generación de exportaciones. Entonces hay que pensarse esto un poco más. Uno de los sectores donde la región pudiera jugar de una manera importante es en los data centers, en la inteligencia artificial. Estos son sectores que necesitan mucha energía y energía de baja emisión, pero son sectores que son geopolíticamente muy, muy sensibles y que van a generar, van a necesitar una garantías particularmente de reglas de origen también y garantías de sostenibilidad. Creo también que eh, acceder a mercados globales o sea, América Latina tiene una cantidad de cosas que la va a ayudar. Uno, porque todo el mundo necesita acceso a minería. Dos, porque la región realmente es una de las pocas regiones donde se está viendo un aumento de producción de petróleo y gas que se necesita en este momento. Es más fácil, o sea, siempre hemos hablado de que la región necesita mucho más valor agregado aguas abajo, pero ser un productor y exportador de las materias primas de toda la energía también va a ser una fortaleza dentro de este mundo globalizado donde se está compitiendo en otros sectores que están aguas abajo y que necesitan entonces cadenas de valor en donde América Latina está compitiendo de una manera muchísimo más ventajosa con otros sectores que también compiten a ese nivel. Déjenme dejarlo allí. Perfecto, Luisa. Realmente muy importante el tema de cómo la región se puede marcar en cadenas de valor que están cambiando, ¿no? En términos de tamaño y naturaleza. Eric, 2 minutos. Beneficios de la inversión. ¿Cómo hacer que lleguen a empresas y a individuos? Luis, esa es una pregunta crucial para nuestra región y permítanme comenzar con una nota positiva en ese sentido. Durante la primera década de este siglo, América Latina demostró que es posible crecer de manera equitativa. Logramos reducciones significativas en las tasas de pobreza y desigualdad de ingresos, con 2/3 de estas mejoras explicadas por aumentos salariales impulsadas por el crecimiento económico. Sin embargo, seguimos siendo una de las regiones más desiguales del mundo. Y mencioné anteriormente que hay que obviamente hacer esfuerzos por el lado de proteger la inversión pública, pero un punto importante que también queremos destacar y estamos estudiando mucho este tema es el fomento de la competencia en los mercados de la región, lo cual es muy importante por dos razones. Uno, primero, existe una relación directa entre competencia y salarios, y la evidencia muestra que en mercados poco competitivos, las empresas con poder de mercado no trasladan sus ganancias de productividad a los trabajadores en forma de mejores salarios. Solo en mercados verdaderamente competitivos vemos que las mejoras en productividad se traducen en beneficios para los trabajadores. Y segundo, la competencia en los mercados de trabajo y crédito son especialmente importantes, y un mercado laboral competitivo fomenta el aumento de los salarios, mientras que la competencia en el sector financiero reduce los márgenes de intermediación, facilitando la expansión de la clase media. Entonces, para lograr estos objetivos, primero hay que fortalecer las instituciones de defensa de la competencia. Si bien muchos países tienen marcos legales adecuados, necesitamos dotar a estas agencias de mayor independencia y recursos. Dos, revisar y ajustar los marcos regulatorios para facilitar la entrada de nuevas empresas. Si bien las regulaciones son necesarias, debemos evaluar cuidadosamente cuando sus costos en términos de reducción de la competencia superan los beneficios esperados. Y el último punto es eliminar las barreras que impiden el crecimiento de las empresas medianas, permitiéndoles competir efectivamente con las grandes empresas ya establecidas.
En resumen, para que los beneficios de la inversión alcancen a más personas, debemos asegurar que nuestros mercados sean verdaderamente competitivos. Solo así podremos traducir el crecimiento económico en beneficios tangibles para todos. Gracias, Luis. Muchas gracias, Eric. Mensaje muy importante. Creo que es un buen mensaje de conclusión a todo el debate de esta tarde. Quisiera agradecer muchísimo a Nicolás, a ti, Eric, a Luisa, por compartir con nosotros sus valiosas perspectivas. Quisiera también agradecer a todos que nos han acompañado hoy en la tarde aquí en París. Gracias, Nicolás, por aportar el cielo azul de Chile a nuestro cielo gris aquí en París. Está bien, Pero está bien. Estoy cerca de edificios, sí, es una mezcla entre cielo y edificios, como suelen ser las ciudades. se ve bastante bien el cielo, lo que es importante, aquí en nuestro cielo gris. Pero muchísimas gracias a todos. Les invito también a leer nuestro informe que está disponible en nuestra página web, además de otros informes sobre América Latina. Gracias a todos por acompañarnos y esperamos verlos pronto en otros eventos. Muchísimas gracias. Adiós.